Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas amadas. Bendito sea Dios por un día más. Gloria a Dios, exaltamos el nombre de Jesucristo, porque Él nos ha permitido el estar no solamente vivos un día más, sino el de ser testigos de su presencia, de su gloria, de su paz y de ver en cada área de nuestra vida y en todos los momentos de nuestra vida su presencia, ¿verdad? Alabamos y exaltamos el nombre de Jesucristo. Hoy sería la enseñanza número 2 sobre el ministerio de liberación. Y le damos gracias a Dios por ese tiempo porque nos permite compartir con ustedes las revelaciones que también nosotros hemos recibido. Y clamamos, Espíritu Santo, que abra el entendimiento, que abra los ojos del entendimiento de cada uno de ustedes y que puedan recibir todo lo que viene de Espíritu Santo, todo lo que va a ayudarles a avanzar en este proceso de liberación en el que usted se encuentra hasta llegar a la perfección, a la estatura del varón perfecto Jesucristo, en el nombre de Jesús. Entonces, decíamos ayer para finalizar que muchas son las situaciones que provienen o muchas son las áreas de liberación que van a afectar a una persona. Una persona que ha confesado a Jesucristo, una persona que ha seguido el procedimiento que la palabra nos indica, procedimiento que primero lo vivió Jesucristo y que por lo tanto él tiene un fundamento, decíamos, irrefutable para exigir a todos aquellos que quieran venir al reino de los cielos el cumplirlos también. ¿Y cuál era ese procedimiento primero que él nos enseñó? Pues es que así como Él vino voluntariamente, así como Él se dispuso voluntariamente, así también nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y no solamente confesamos a Jesucristo, sino que también nos sujetamos a los procedimientos del reino, que son, pues, no solamente confesar a Jesucristo, sino que venimos también al bautismo en aguas y al bautismo en el Espíritu, ¿verdad? Entonces, una vez que nos hemos bautizado, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, es el principio de un proceso de liberación que también y al que también Jesucristo se sujetó y se sometió. Por eso lo vimos que inmediatamente Espíritu Santo lo impulsa al desierto como una figura de un proceso de libertad, de liberación, como lo vivió allá Israel cuando acababa de ser libre de Egipto y que inmediatamente saliendo de Egipto son bautizados cuando el mar se abre con la figura del bautismo, como dice en la carta de San Pedro, y luego pasan al desierto, ¿verdad? En ese desierto quedaron atrapados cautivos porque no lograron alcanzar aquella área de liberación que se requería para pasar a la promesa que era la tierra prometida. Jesucristo, siguiendo aquella figura, pero ahora ya, bueno, en el Antiguo Testamento era la figura, más Jesucristo ahora viene dándole cumplimiento a ese acto, a esa liberación, y es impulsado también al desierto, ¿verdad? Pero no vemos a Jesucristo 40 años en el desierto atrapado, sino que por la obediencia y mansedumbre de Jesucristo, vemos a Jesucristo 40 días y 40 noches en el desierto, dándonos a nosotros a entender que todo el que viene al reino de los cielos va a tener que sujetarse a un proceso de renovación y de restauración, como lo dice Pablo en la carta, ¿verdad? A los Corintios, que dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Somos llamados a una transformación. Es decir, pero ¿a qué se refiere esa transformación? Porque una persona puede escuchar todo esto, pero si no entiende en qué se tiene que transformar, muy difícilmente se transforme. Somos llamados a renovarnos, pero si no sabe de qué se tiene que renovar, pues muy difícilmente se renueve. Entonces viene la persona y ya aceptó a Jesucristo, ya se bautizó, ahora ya recibió el bautismo de Espíritu Santo, ahora inicia el proceso
de restauración, es decir, reprogramar todo su sistema, todo su ser. Entonces, mencionábamos ayer que en la Biblia son muchas las áreas de liberación a las que una persona tiene que someterse, pero entre las más mencionadas en la palabra y que en el día que toque hablar sobre cada una de esas áreas vamos a respaldar con los textos bíblicos. Entre ellas está la iniquidad, la impiedad y el pecado. Así también áreas del ser que son el corazón, el alma y la mente. Y hay un área específica que casi nadie habla y es el área de cautividad, y que también de esa vamos a hablar con todos los fundamentos que la palabra nos da. Pero hoy en esta noche, para poder entender todas estas áreas de liberación, para poder entenderlas con mayor plenitud y entendimiento, es necesario hablarle de este tema de este día, que es nacidos del Espíritu. El ser, vamos a hablar del ser. ¿Por qué es necesario tener toda la claridad y entendimiento de qué es el ser para poder entender las áreas en las que vamos a ser libres? Y de eso vamos a hablar esta noche. ¿Por qué es importante hablar del ser para poder entender todas estas áreas de las cuales tenemos que ser libres? Mateo 12:25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Jesús estaba hablando acá. Escuche, abra su entendimiento y escuche las palabras que estaba mencionando Jesucristo. Él estaba diciendo que aquí la palabra dice que él estaba conociendo los pensamientos de las personas. Es decir, la gente no había dicho ni una sola palabra audible. Vemos acá a Jesucristo fluyendo en el don de ciencia, conociendo los pensamientos de ellos. Y dice: conociendo o sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora, ¿qué es lo que había oído? ¿Qué es lo que estaban los pensamientos de ellos? ¿Qué es lo que él vio en el don de ciencias que estaban pensando ellos? Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, ellos estaban pensando adentro de ellos, en su mente, que Jesús estaba expulsando demonios porque Jesús tenía como rey a Belcebú. Y entonces decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces ahora vamos a volver a leer el texto de 25. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. ¿De qué está hablando Jesucristo? Escuche lo siguiente, porque es importante para poder entender todo lo demás que vamos a hablar. Miren, cuando vamos a la escuela nos enseñan la figura del cuerpo humano y nos hacen que nos lo imaginemos y nos lo dan en dibujitos, en libros de ciencia, para que conozcamos el cuerpo humano. Y nos dicen qué tiene el cerebro, las partes del cerebro, cuántos huesos tiene el cuerpo, nos hablan de los órganos vitales, los pulmones, nos lo enseñan, hasta nos dejan tareas, tenemos que hacer los órganos, de manera que queda almacenada y grabada en nuestra conciencia e inconsciencia, en nuestro entendimiento, la forma de cómo es la persona.
Pero hoy vamos a aprender, porque es vital para poder entender el ministerio de liberación, cómo está conformado el ser de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos enseña? Cómo es la imagen y semejanza del hombre con Dios? ¿A qué se refiere que el hombre, que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo es eso? ¿Cómo estamos conformados nosotros y por qué es importante entender esto? Y va a notar usted que qué vital es entender la perspectiva de Dios conforme de cómo está formado el hombre para poder entender el ministerio de liberación. Y ahora va a ver usted por qué. Acá Jesús está hablando de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Escuche la consecuencia de un reino dividido contra sí mismo. Dice que si un reino está dividido contra sí mismo, dice, hay una consecuencia, asolado. Y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanece. Es decir, está hablando de, imagínese un territorio que no necesita tener un enemigo externo, sino que ya tiene un enemigo interno. Y que ese enemigo interno va a producirle que este territorio venga a quedar asolado. Y que aparte de eso, como está dividida internamente, no permanecerá. Esa es la consecuencia. Ahora, Jesucristo, mis amados, no está hablando de un territorio nacional, de un territorio de tierras, no está hablando de un país, está hablando de Él, está hablando de una persona, está hablando del ser. ¿Por qué está hablando de un ser, de una persona? Porque estaban diciéndole que él echaba fuera los demonios por Belcebú. Entonces se le dice que un reino dividido contra sí mismo es asolado por lo siguiente. Si él hubiera tenido adentro de él mismo a Belcebú, pero por otro lado hubiera estado hablando de Dios, como que si él era un embajador de Dios, él sería un reino dividido. Porque él, estando endemoniado, estaría él hablando como que si él fuera un representante de Dios. En ese sentido, él estaría dividido contra sí mismo. Ponga atención. Si yo, Karina, estoy llena de demonios y estoy predicando de Dios, estoy predicando en nombre de Dios, entonces yo sería un reino dividido. Entonces Jesús dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ayer decíamos que ninguna persona que no esté sujeta a un orden sacerdotal no puede, no puede fluir en el ministerio de liberación. También decíamos que toda persona que no ha sido sujetada o que no se ha sometido a un proceso de liberación no puede ayudar a otro a ser libre. No puede, no podría mirar lo que el otro tiene, no podría discernir, no podría fluir en la liberación porque está endemoniado también. Y porque un reino dividido, un demonio no va a expulsar a otro. Entonces, esta palabra quiero que preste mucha atención, porque Jesucristo está diciendo que una persona que tiene el poder y la facultad delante de Dios, que Dios le impartió autoridad y unción para liberar demonios, es una persona que está unánime a Dios, lo contrario a lo que dice acá. Una persona que está liberando, expulsando demonios, es una persona que está unánime a Dios. Una persona que está liberando endemoniados es una persona que está llena de Dios.
Por lo tanto, tiene la facultad para expulsar los demonios en aquellos que los portan. Y les dice él, todo reino dividido es asolado. Es decir, él les está diciendo que él no está dividido, él no está hablando de Dios con su boca y lleno en su corazón de demonios. Él les está dejando claro que él no está expulsando demonios por Belcebú, sino que él era un espíritu con el Padre. Y en el versículo 26 dice, y si Satanás echa fuera Satanás, contra sí mismo está dividido. Ninguna persona con demonio tiene la facultad espiritual y el respaldo de Dios para expulsar demonios. No puede, no puede. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Dice, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Jesús les está diciendo, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, como ustedes dicen, a ver, ¿por quién expulsan los demonios sus hijos? Porque ellos estaban acusando a Jesús de que él estaba endemoniado, que él tenía a Belcebú y que en el nombre de Belcebú expulsaba demonios, pero ellos nunca habían liberado a un endemoniado y sus hijos menos. Y yo quiero decir lo siguiente, aún en esta fecha, en este año, en este tiempo actual, el mismo espíritu inmundo y principado fariseo que se levantó contra un profeta de Dios que está haciendo liberaciones, hoy día se levanta. Aquí los fariseos habían sido testigos de que Jesús estaba expulsando demonios y lo estaban acusando de que él estaba endemoniado. Y Jesús les dice, a ver, si yo tengo a Belcebú y en nombre de Belcebú expulso los demonios, ¿por quién echan fuera los demonios sus hijos? Jesús les estaba confrontando, diciéndoles, haciéndoles ver que ni ellos liberaban, ni sus hijos liberaban. Ojo, hoy día este mismo espíritu inmundo que estaba hablando a través de los fariseos, ese mismo espíritu fariseo se sigue levantando en contra de todos aquellos profetas que están haciendo liberación. Y van a acusarlos de que no son obras del reino de los cielos, sino que al igual que acá en este caso se las van a atribuir a Satanás, cuando ellos nunca han hecho una liberación. Ninguna persona que esté llena de Espíritu Santo puede hacer liberaciones. Y esas personas están señalando, criticando, están atribuyendo las liberaciones, están atribuyendo ese obrar del Espíritu a Satanás. Hasta el día de hoy, todavía ese espíritu inmundo ocupa la mente y el corazón de las personas y las personas con este espíritu siguen hablando mal del ministerio de liberación y atribuyéndole las obras del reino a Satanás, como en este día lo hicieron con Jesucristo. Entonces Jesús les dice, a ver, ¿por quién, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, por quién los echan vuestros hijos? Es decir, ni liberaban, pero les enfadaba que Jesucristo estuviera liberando. Y Jesús los enfrenta preguntándoles, a ver, si ustedes dicen que yo libero por Belcebú, ¿por quién liberan sus hijos? Pues sus hijos no liberaban ni por ninguna cosa. Por eso Jesús los está enfrentando, haciéndole ver que el error en el que ellos están. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la palabra dice, Jesús nos enseña ahí que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Ahora, cuando Él está hablando de este reino dividido, como decíamos, está hablando acerca de la persona, está hablando acerca de un ser humano. Y si un ser humano está dividido contra sí mismo, pues será asolado. ¿Se acuerda de la revelación de Mateo 24 de la desolación, la abominación desoladora, dice la palabra? Una abominación desoladora, es decir, un lugar asolado.
Y hay mucha palabra que decir respecto a este tema, porque cuando una persona es asolada, es decir, es saqueada, ha sido saqueada. Y si toda ciudad o casa dividida no permanecerá. Quiero decirles lo siguiente. Satanás, que está escuchando todo el tiempo y robando las revelaciones, él escuchó también esta palabra. Y Jesús estaba hablando y dando una revelación tan tremenda a todos aquí en este momento cuando él estaba diciendo estas palabras, por lo siguiente. Él estaba hablando de una figura, de una persona como un reino, como una ciudad, como una casa. Está hablando de la persona como una casa. Ahora, el ser completo, según lo que vimos ayer en Primera de Tesalonicenses 5:23, es espíritu, alma y cuerpo. A partir de este día, así como a partir de aquella clase de ciencias naturales donde nos enseñaron el cuerpo humano, donde nos dijeron cabeza, tronco, extremidades, y nunca jamás se nos olvidó, así también ahora nunca lo vaya a olvidar cómo según la palabra está conformado su ser. Mírese como Dios lo mira. Conózcase como Dios lo conoce. Para Dios, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el ser es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y dice en la palabra que Jesús les dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Por eso allá la palabra también en el libro de Juan nos dice que tenemos que estar si tu corazón te reprende, es decir, si no estamos unánimes, todo nuestro cuerpo, si no somos uno en comunión y acuerdo nosotros mismos, con nosotros mismos, mucho menos vamos a poder estar en acuerdo con alguien fuera de nosotros. Entonces, el espíritu, el alma y el cuerpo se convierten en territorio, dominio y soberanía de quien lo gobierna. Oiga cómo nos mira Dios. A partir de ese día, véase como Dios lo mira. Dios lo mira como espíritu, alma y cuerpo. Y también acá en esta palabra de Mateo 12:25, Jesucristo nos mira como un reino, como una ciudad, como una casa, como un territorio. Ahora, ¿quién gobierna ese territorio? ¿Quién gobierna? ¿Quién tiene el dominio sobre ese territorio? ¿Quién tiene la soberanía sobre ese territorio, sobre esa casa, sobre ese reino? Entonces, ahora usted comprenderá por qué le decimos, tú eres mi Señor. El señorío de Jesús, amados, en cada vida de cada persona consiste en que Él viene a ser mi rey, el rey de este reino, el rey de este territorio que soy yo, que es la persona, que es usted, que es el ser. Dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Entonces, estamos llamados a ser uno nosotros mismos para ser uno con el Padre, uno con Jesucristo y el uno con el Padre. Entonces, para que así como dice en Romanos 5:21, para que así como el pecado reinó como para muerte, así también la gracia reine para la justicia. Es decir, mientras nosotros vivíamos en el mundo, quien reinaba en nuestros cuerpos mortales, quien reinaba en nuestra vida, en nuestro ser, era el pecado. Y él reinaba para muerte, porque al obedecer al pecado, pues todos los frutos son muerte, ¿verdad? Así que si venía un pensamiento de robar, robaba. Si venía un pensamiento de emborracharse, se emborrachaba. Si venía un pensamiento de odio, odiaba. Es decir,
El pecado reinaba. No había otro rey sino el pecado. Dice Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, que lo que nos gobierna a nosotros es aquello a lo que nosotros obedecemos. Estos textos dan a comprender que el ser de la persona es un territorio gobernado y que tiene frutos, y esos frutos son las acciones, y las acciones van a testificar quién gobierna nuestra vida. Las acciones van a testificar quién es nuestro rey, nuestro Señor. Entonces, el ser de cada persona, es decir, espíritu, alma y cuerpo, debe y ha sido creado para funcionar en santidad completa, no para ser gobernado ni por la iniquidad, no para ser gobernado por el pecado, no para ser gobernado por la impiedad, sino para que sea gobernado por Jesucristo. Cuando Jesucristo gobierna nuestra vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces nosotros vamos a empezar a caminar en santidad. ¿Por qué entonces es importante? ¿Qué tiene que ver esto del ser con la liberación? Es importante que usted conozca cómo es la figura del ser delante de Dios para que usted comprenda el trabajo que tiene por delante para santificarse. El trabajo que tiene por delante para someter su mente a la mente de Jesucristo, para santificar sus pensamientos, para santificar su corazón, para santificar su alma, para santificar su espíritu, para santificar su cuerpo. Que no solamente usted esté viviendo día a día sin el entendimiento de qué áreas en la vida de la persona hay que trabajar, de qué áreas en nuestra vida debemos crecer y llenarnos de la presencia de Dios. Entonces, para aprender y para que podamos ver la magnitud de la importancia de la liberación, estamos aprendiendo cómo es el ser delante de Dios, cómo Dios nos enseña que es el ser humano. El tabernáculo que Moisés levantó en el desierto, que era la figura que Jehová le había mostrado de lo que había en el cielo, es la figura del verdadero templo y morada del Dios vivo. Por eso estaba formado por tres áreas, al igual que la persona: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, al igual que el cuerpo, ¿verdad? Que es espíritu, alma y cuerpo. Y eso solamente era una figura, eso solamente era una muestra de lo que realmente hay en el cielo y cómo Dios conformó nuestro cuerpo, que es el ser. Escucha, partiendo de este entendimiento, Jesucristo dice en Juan 2:19 al 21, ¿verdad? Destruid este templo. Pero escucha, él no estaba hablando de el edificio, él estaba hablando de su cuerpo. Dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Y dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y así es, amados. Destruida este templo, dijo él, pero estaba hablando de su cuerpo, de su carne, de su ser, dándonos a comprender que la figura de aquel tabernáculo del atrio, del lugar santo y lugar santísimo, solo era una figura de cómo está formado nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo. Y así como ese tabernáculo tenía que ser santificado, así también nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo debe ser santificado. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Primera de Corintios 6:19 dice, vuestro cuerpo es templo del Espíritu.
Y 2 Corintios 6:16 dice, vosotros sois templos del Dios viviente. Es decir, debemos entender qué somos nosotros, cómo nos ve el Padre, cómo funciona la figura de la imagen de Dios en nosotros, para poder entender la magnitud y la importancia de la liberación. Diseñado para este propósito de ser templo de Dios viviente, la Biblia nos enseña que el ser humano como casa está diseñada para pertenecer a Dios. Si cada uno como casa no está habitado por Dios, está habitado por demonios. Por eso allá en la palabra en Mateo 12:43 dijo Jesucristo que cuando un demonio sale del hombre, dice este demonio, volveré a mi casa. Oiga cómo dice el demonio que fue expulsado de una persona, volveré a mi casa. ¿Cuál casa? No está hablando de un edificio, está hablando de una persona, de un ser. Volviendo al pensamiento primero de Jesús, que está diciendo que toda casa dividida contra sí no prospera, ¿verdad? O es asolada. Entonces, cuando un demonio sale, él mira a ese ser como una casa. En ese pensamiento y revelación, Jesucristo fluye diciendo, cuando es acusado de echar fuera los demonios por Belcebú, que su persona era territorio nada más de Dios su Padre, que él no estaba dividido hablando una cosa y lleno de demonios, ¿verdad? Dando a entender que toda persona que tiene el respaldo de Dios para hacer una liberación está llena de Dios. No está dividida esa persona. No podría, porque los demonios que están adentro estarían destruyendo a esa persona. Entonces dice, Jesucristo presenta el ser espiritual, mi cuerpo, como un reino, como una ciudad, como una casa. Y él dice que si está dividida, no permanecerá. Ahora, la pregunta es, ¿quién reina mi ser? ¿Quién gobierna mi ser? ¿Quién es el Señor de mi ser? ¿Con quién soy uno? ¿Con quién estoy dividido? ¿Con Dios o con Satanás? Todo esto que hemos mencionado surgió a causa de que aquellos fariseos que no portaban el ministerio de liberación, tenían conocimiento, eran sacerdotes, pero ellos no tenían el ministerio de liberación y sanidad. Por lo tanto, cuando ven a Jesucristo liberando, expulsando los demonios, ellos le asignan esa obra a Satanás. Y yo quiero que usted mire lo siguiente, porque hoy día, cuando una persona que no tiene el ministerio de liberación mira a un hombre de Dios expulsando demonios, todavía le asigna esas obras a Satanás, siguiendo con el legado de ese principado. Ahora, esta es una enseñanza para que usted aprenda a escudriñarse a usted mismo y para que también usted esté apto y aprendiendo para ayudar a otros, como decíamos. Entonces, pregúntese, ¿quién reina mi ser? Espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? ¿Quién gobierna mi ser? ¿Quién es el Señor de mi ser? ¿Con quién soy uno? ¿Con quién estoy unánime? ¿Con quién estoy dividido? ¿Con Dios o con Satanás? Ahora, la Biblia nos habla también de soberanía de demonios, de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes, de potestades en las regiones celestes, ¿verdad? Nuestro ser es territorio y reino y será evidente quién lo gobierna por los frutos, de vida o de muerte, por las obras del Espíritu o por las obras de la carne, por la luz o por las tinieblas. Nuestras acciones van a testificar quién gobierna nuestra vida. Toda persona sin Jesucristo, sin haberle recibido, está bajo el dominio y soberanía de las tinieblas y bajo su poder. Por eso allá dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Habla de reinos, ¿verdad?
Entonces, sin Jesucristo, estamos en el reino de las tinieblas. Una vez que confesamos a Jesucristo, vamos renovándonos, es decir, dejando cada día tinieblas, las tinieblas que teníamos nosotros y siendo alumbrados por Jesucristo. Entonces, una persona en su ser, espiritual, mi cuerpo, es gobernada por Dios o por Satanás. La naturaleza espiritual celestial del ser humano murió allá en el jardín con la desobediencia de Adán. Entonces Jesucristo nos habla en el libro de San Juan 3 de un renacer. Ahora, el sacerdote a quien él estaba diciendo que todo el que no nacía del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos, no podía entender la magnitud de lo que estamos hablando ahorita. Pero Jesús estaba diciendo que para entrar, escuche, para entrar al reino de los cielos era necesario nacer del Espíritu. Adán murió en el Espíritu allá en el jardín del Edén por causa de la desobediencia. Pero en Jesucristo nosotros nacemos del Espíritu cuando nosotros nos sujetamos a los procedimientos del reino, como el que es bautizado en agua y el que recibe el Espíritu Santo, empieza un proceso de transformación que va dando a luz un nuevo ser. Y asimismo como un bebé que al nacer no sabe, por eso dice la palabra, de la boca de los que maman perfeccionaste la alabanza. Porque una persona que ha nacido de nuevo, como aquel bebé que está llorando por la lechita de la mamá, así esa nueva persona empieza un clamor. Haga de cuenta como cuando un bebé nace, es el mismo procedimiento del reino de los cielos. El mismo procedimiento de crecer. Incluso tenemos que aprender a hablar, a expresarnos en el reino de los cielos. Nacemos del Espíritu. El ministerio de liberación, amados, consiste en en la enseñanza y el mensaje de esta noche para ir avanzando, es la idea y la forma que nosotros tenemos, con la que tenemos que mirar a la persona. La idea y la forma de cómo vamos a mirar de aquí en adelante. Véase usted mismo como Dios lo ve, como espíritu, alma y cuerpo, como un ser que está formado por partes. Es decir, usted no es una sola cosa, sino que está formada por varias partes. Y Dios nos está llamando a santificarnos por completo. Por eso Él dijo que el que lo amaba tenía que amarlo con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. No solamente con solo la boca, no solamente con solo la mente, no solamente con el corazón, no solamente con el alma, sino que con todo nuestro ser. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a avanzar en la liberación de nosotros mismos si no somos capaces de entender cómo hemos sido diseñados? Hemos sido diseñados, formados de esa manera, imagen y semejanza de Dios. Hemos sido creados para vivir en santidad y debemos empezar así como en el mundo empiezan a llenarle la cabeza a los niños con el entendimiento del mundo, a decirle, bueno, mire, niño, venga para acá, el cuerpo humano está formado de esta manera. Mire, el cuerpo humano tiene cabeza, tronco y extremidad. Oh, el niño lo guardó en su corazón para siempre. Así hoy usted como una persona que está en un proceso de liberación, yo también, estamos aprendiendo por qué somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No como dice el mundo, sino como la palabra lo habla, como la palabra lo declara, como la palabra lo establece. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y esa es la figura del tabernáculo, no creado por hombres, sino que creado por
Jesucristo. ¿Y en qué nos va a ayudar esto para entender el ministerio de liberación? Le va a ayudar a entender porque cuando viene una persona, bueno, nosotros mismos, cuando nos sujetamos a una liberación, vamos a ir recibiendo la revelación de qué área esta persona necesita liberación. Es una liberación del corazón, es una liberación del alma, es una liberación de la mente, es una liberación de la iniquidad, es una liberación de cautividad, es una liberación de impiedad. Cuando nosotros tenemos el conocimiento, por eso dice la palabra, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Cuando viene una persona, cuando va a venir personas a su vida, cuando viene usted al ministerio, Espíritu Santo empieza a revelar qué área esa persona necesita liberación. No como una fórmula matemática, no como una fórmula, una secuencia y cuadrada y que se hace así, así, así. No, pero del conocimiento que hemos recibido, de la revelación que hemos recibido, el Espíritu Santo toma y revela para que nosotros podamos ayudar a esa persona a ser libre. Él toma ese conocimiento y nos habla y nos muestra cuál es el área que esa persona necesita ser libre. Ahora, otra cosa, ¿por qué es importante que conozcamos que somos espíritu, alma y cuerpo? Porque muchas de las peticiones que nosotros hacemos no las recibimos y la razón por la que no las recibimos es porque no estamos en unanimidad. Por eso dice la palabra, si tu corazón te reprende, confianza tenemos en Dios y todo lo que pidieres Él lo hará. Pero con la boca estamos expresando una cosa, pero nuestro corazón nos está reprendiendo. No hay unanimidad, no está unido nuestro ser, está en división y un reino dividido no prospera. Un reino dividido es asolado. O sea, ni siquiera dentro de nosotros mismos estamos unánimes. Así que el corazón va a reprender porque lo que la boca está pidiendo es un fruto, un producto de lo que viste en el mundo, de lo que vino como un dardo, una saeta a tu mente y estás pidiendo algo que no ha nacido del corazón de Dios. Estás pidiendo algo que nació de tu carne. Entonces el corazón está reprendiendo. Pero cuando estamos unánimes, espíritu, alma y cuerpo, en sintonía con el espíritu, entonces vamos a pedir lo que el Padre quiere y vamos a recibir esa petición que nosotros hicimos. Entonces no recibimos porque nuestro propio ser está en división. Y un reino que está dividido no prosperará, dice la palabra. Un reino que está dividido no prospera. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que Satanás está prestando atención todo el tiempo y roba las revelaciones? Satanás sabe cómo es el ser de la persona, no porque él sea sabio o porque él lo haya discernido, sino porque a través de la historia desde el jardín y durante el tiempo él ha venido observando y conociendo y tomando la revelación de los hijos del reino de los cielos. Entonces él sabe cómo es la estructura y figura del ser humano. Y existe una estrategia del enemigo, el cual consiste en dividir, repartir, aterrorizar, para luego volver inútiles las personas, a la ciudad, a la casa, poniendo como rey a Tabeel, es decir, volviendo inútil a la persona. Entonces nuestra tarea, amados, en esta noche y en este curso de enseñanzas que vamos a estar impartiendo, es que vaya usted comprendiendo para llegar a la profundidad del tema del ministerio de liberación, todas estas cosas que no debemos pasar por alto. De aquí en adelante, usted a partir de hoy, cuando hablemos
el ser, usted ya va a saber a lo que nos estamos refiriendo. Por eso estamos sentando todos estos temas que vienen siendo como el fundamento de lo que se estaría hablando después. Cuando hablemos el ser de aquí en adelante, usted ya va a saber que nos estamos refiriendo al espíritu, alma y cuerpo de la persona. Ese es usted. Usted es espíritu, alma y cuerpo. Ese soy yo. Esa es la figura del tabernáculo en el desierto. Esa es la figura del Nuevo Testamento de Jesucristo como templo y morada de Dios. Y esa es la figura de nosotros en este tiempo llenos de Espíritu Santo. Entonces, es por esta noche, nos vamos a quedar hasta acá con el mensaje de qué es el ser. ¿Para qué? Para que en las posteriores, en la enseñanza de mañana y en las siguientes, a partir de hoy, usted va a saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de el ser. Y por qué Jesucristo está haciendo un énfasis tan grande al decir que todo reino dividido contra sí no prospera y es asolado, porque hay un fundamento y hay un principio de unidad en el reino de los cielos que se requiere para poder ir a la guerra. Si no estamos unánimes, Satanás va a encontrar un hueco, una puerta, y ese va a ser la destrucción del ser de la persona, del ministerio o de una ciudad incluso, y es por falta de entendimiento, ¿verdad? Entonces, por ahora nos vamos a quedar hasta acá. Si tiene alguna pregunta, no duden en hacerlo. Vamos a ir así, pasito a pasito, porque vamos a ir profundizando y no queremos solo hablar, por ejemplo, más adelante que yo estuviera hablando del ser, asumiendo yo que usted entiende que es espiritual mi cuerpo y yo nunca se lo haya dicho, ¿verdad? Es preciso poner fundamentos y este es uno importante, el ser. El ser está diseñado para vivir en santidad, para renacer en el espíritu, para ser una nueva criatura. El ser suyo y mío, amados, ha sido diseñado para funcionar en el reino de los cielos. Cuando estamos alineados con nuestro ser en perfecta santidad, la gloria de Dios, las regiones celestiales y toda la herencia del Padre se activan y se alinean a nuestra vida porque estamos caminando según su beneplácito, según su voluntad. Entonces, por aquí nos quedamos ahora. No quiero correr, sino que usted vaya comprendiendo todo lo que hablamos. Y si hay alguna pregunta, por favor, hacerla, ¿verdad? Eso es todo por ahora y si Dios nos lo permite, mañana continuamos con la siguiente parte de las enseñanzas.